obviamente son míos, ¿ya? Para hacer algunos pequeños detalles, ¿ya? Como les decía, chicos, solo por hoy nada más, ¿ya? Como les decía, entonces, Wari en sí va a recibir fuerte influencia de diferentes culturas, ya que se estaría dando una gran mezcla cultural o una gran fusión cultural, ¿ok? Pero ese aspecto militar que tendrían los Wari, lo cual le permitió justamente expandirse por grandes espacios, estaría viniendo de la cultura Nazca. ¿Por qué razón? Porque justamente la cultura Nazca destacó por ser militarista. Otro aporte importante que también le estaría dando a los Nazca, a los Wari, es el control urbanístico. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, traten de usar sus audios porque no puedo ver aquí los chats? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la capital de la cultura Nazca? ¿Cuál fue la capital de la cultura Nazca? Usen sus audios, por favor, chicos. No les cuesta mucho. ¿Cuál fue la capital de la cultura Nazca? Cahuachi. Cahuachi. Muy bien, hija, excelente. Cahuachi. La ciudad de Cahuachi. ¿Y te acuerdas tú de que Nazca tenía el control de otras ciudades como Palpas, Cahuachi y diversas regiones? Ya. Justamente esa influencia de los Nazca le va a permitir a los Wari poder desarrollar esa gran ampliación, ¿no? Yo, por ejemplo, amplío por aquí mi mapa. ¿Pueden ver mi mapa? ¿Pueden ver mi mapa? Sí, profesor, sí se ve. Ya, por ejemplo, ya, gracias. Si ustedes ven mi mapa, dense cuenta que la cultura Wari se estaría expandiendo desde el extremo de Lambayeque, que es la costa norte, ¿hasta dónde? Hasta el extremo de la Sierra Central Altoandina. Todo ese espacio que está pintado, está sombreado, correspondió justamente a la cultura Wari. ¿Y la cultura Wari qué estaría haciendo? La cultura Wari estaría comenzando a integrar regiones de la costa, la sierra y la selva. Justamente como la cultura Wari, si ves en el mapa, logra someter regiones de la costa, sierra y selva, eso permitió de que la cultura Wari destaque por ser ¿qué cosa? Destaque por ser un estado pan-andino. ¿Qué significa que haya sido un estado panandino? Significa que pudo integrar regiones de la costa, sierra y selva. ¿Ok? Y a esas culturas panandinas también se le denominan como culturas horizontales. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, por aquí podemos ver la ampliación política y geográfica que tendría la cultura Wari. Si te das cuenta, la cultura Wari entonces se va a formar como un imperio. Pero también vamos a ver que la cultura Wari, para formarse como imperio, necesitaba en sí qué cosa? Necesitaba ciudades que le permitan desarrollar el control justamente de diversas regiones. Esas ciudades que le van a permitir a los Wari tener el control de diversas regiones se van a denominar como ciudades-estado o también denominadas como las cabeceras de región. Las ciudades-estado o las cabeceras de región son aquellas provincias con el cual los Wari controlaron a sus dominios. Y eso lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Y esas provincias van a ser unidas con unos caminos importantes, a los cuales se le va a denominar como los Capacñam. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Ustedes en Historia Universal han visto Roma o todavía? Chicos, ¿ustedes en Historia Universal han visto Roma? ¿Sí o no? Usen sus audios, por favor. ¿Han visto Roma o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Repito. Sí, profesor. Ya. ¿Qué parte? ¿La primera, la segunda o la tercera parte? ¿Qué parte, chicos? ¿La primera, la segunda o la tercera?
Chicos, no puedo ver los chats. ¿Qué parte? Ya bueno, ya supongamos que han visto una parte importante de Roma. Ya. Ustedes saben que los romanos, por ejemplo, ya, van a ampliar sus dominios, ¿ok? Por diversos territorios de Europa y una parte del Asia. Pero también recuerden ustedes de que también recuerden ustedes de que Roma, como se amplió por un gran espacio, estaría comenzando a utilizar las denominadas calzadas. ¿Qué son las calzadas? Las calzadas son los zetas con el cual se van a unificar las diversas ciudades. A eso se le denominan calzadas. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante también es recordar de que los romanos no fueron netamente originales. Recuerden ustedes que la gran mayoría de aporte de los romanos en sí estaría pues viniendo de otras sociedades. ¿De qué sociedades? Por ejemplo, el caso de los griegos, ¿no? Ustedes recuerden de que Roma en sí estaría sacando una gran influencia, ¿ya?, de Grecia con respecto a los diversos aportes, por ejemplo, en la arquitectura, en la escultura, ¿ok? En la misma mitología, ¿no? Los romanos prácticamente van a copiar la misma mitología griega, solo lo que van a hacer es cambiarle de nombre, ¿no? Van a cambiarle de nombre justamente a sus dioses. Por eso decimos de que los romanos en sí vienen a ser pues netamente influyentes de los griegos. Los romanos no van a ser originales. Los romanos van a sintetizar a la cultura griega. Y eso mismo pasa con los wari. Los wari, ¿qué es lo que van a hacer? Los wari van a comenzar a distribuirse por todo el espacio andino y van a asimilar, van a copiar las diferentes técnicas, ¿ok? Tanto agrícolas como políticas que tenía cada provincia, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Los wari, ¿qué es lo que van a hacer? Los wari van a comenzar a ir a la costa y van a pues a copiar las técnicas agrícolas que desarrollaban. Por ejemplo, ¿cómo se le conocía a las denominadas chacras hundidas que utilizaban los mochicas? ¿Cómo se le llamaba? Huachaques. Los huachaques, ¿no? Así es, los Ah, huachaques. no, todo mal. Este lo hice bien. Estos huachaques, a ver, No. esos audios, por favor. ¿Cómo se llama un mes? Esos audios, apaguen, por favor. No sé, yo me A ver, ¿quién está hablando? Ya, gracias. Repito, recuerden ustedes que los huachaques o las chacras hundidas servían justamente para producir ¿qué cosa? Servían para producir alimentos, porque tú sabes que Mochica es una región costeña y tú sabes que en la costa pues no es fácil la producción de alimentos, porque la costa presenta una geografía distinta, ¿verdad? Eso es lo que justamente había pasado. Ahora, otra cosa importante también es recordar de que los mochica, aparte de las chacras unidas, también realizaban lo que es la pesca y el comercio. Los wari van a copiar justamente esas técnicas y se van a dedicar también a la pesca y al comercio. Si tú ves en el mapa, los wari en su expansión incluyen regiones costeñas, regiones que están cerca al mar y por lo tanto se van a dedicar justamente a la pesca. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Otra cosita importante también es recordar de que después de la costa norte, los wari abarcan la costa sur. Y en caso de la costa sur, ¿qué técnicas agrícolas van a copiar los wari? A ver. ¿Cómo se llamaban esos pozos de agua que utilizaban los Nazca para producir sus alimentos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Chicos, usen el audio, por favor. Recuerden que no puedo ver los chats.
¿Cómo se llamaban esos pozos de agua que utilizaban los Nazca para la agricultura? ¿Cómo se llama? Los puquios. Muy bien, hija. Puquios. Excelente. Los puquios o las galerías filtrantes, ¿verdad? Así es. Los puquios y las galerías filtrantes son aquellas que le permitieron a los Nazca, ¿qué cosa? Le permitieron justamente desarrollar lo que es la agricultura. Pregunta, ¿y los Wari, cuando comiencen a expandirse, copiarán o no copiarán esa técnica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Hablen. ¿Sí o no? ¿Copiaron o no copiaron? ¿Aló? ¿Copiaron o no? Claro, pues, ¿no ves que van a expandirse, van a invadir a los Nazca? ¿Te das cuenta? Esa es la razón, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya con esta pequeña introducción, podemos ver más detalles acerca de los Wari, ¿ya? Vamos a ver. Primero vamos a la ubicación geográfica. ¿A dónde perteneció? ¿A qué provincia del Perú perteneció en este caso la cultura Wari? La cultura Wari estaría siendo parte de la región de Ayacucho, la provincia de Ayacucho. Específicamente, ¿qué parte de Ayacucho? La ciudad de Huanta. ¿Alguno de ustedes conoce Ayacucho o ha ido a Ayacucho alguna vez? ¿Alguno de ustedes conoce Ayacucho o ha ido a Ayacucho alguna vez? ¿Sí o no? Yo, profesor. Ya. ¿Has ido a Huanta o no? ¿Algún día? ¿Has ido a Huanta algún día? No, aguanta, no. Ya, bueno. Si es que no has ido a Huanta, por ejemplo, en la ciudad de Huanta vas a encontrar algunas construcciones que fueron parte de los Wari. ¿Ok? ¿Ya? Y eso justamente que va a permitir, eso va a permitir enseñarnos a nosotros de que los Wari tuvieron justamente el control. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? Otra cosa. Creo que ya regresó el internet. A ver, un minuto, ¿ya? La verdad que esto del tema virtual es bonito porque lo puedes ver desde tu casa, pero cuando no tienes los medios adecuados o a veces te falla el medio adecuado en el momento más inesperado, es fregado. Ya, creo que sí. Ya bueno, hay que cargue ahí. Ya cuando cargue les aviso para compartir mi pantalla. Ya, entonces, vuelvo a repetir, ¿ah? La ubicación geográfica de esta cultura, de esta sociedad, sería la región de Ayacucho. Específicamente, ¿qué parte? Específicamente la zona de Huanta. ¿Ya? Ahora, ¿en qué tiempo se desarrolló la cultura Wari? La cultura Wari se desarrolló entre el año 600 después de Cristo hasta el año 1100 después de Cristo. ¿Ya? Entre el año 600 al 1100 después de Cristo. Una pregunta. Y si nosotros nos damos cuenta en el tiempo, sobre todo en el año, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué está pasando en el mundo mientras los Wari están desarrollándose? ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos. A ver, piensa, quiero que pienses. Mira el año. ¿Qué está pasando en el mundo? Mientras tanto, entonces. Vamos. Piensa. Nada. Sí, chicos, ya me regresó el internet ya. Voy a entrar entonces por la computadora, ¿ya? A ver, vayan pensando mientras voy entrando, ¿ya? Sí, ya me regresó el internet.
Vayan pensando, vamos, vayan pensando. ¿Qué está pasando en el mundo, chicos? Vamos. Miss, estoy entrando con otro usuario. Que ya, mis gracias. Al 1200 después de... Vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando? A ver, vamos. Así como para el Imperio Romano, por ejemplo, Roma era la capital, que se encontraba pues en Italia. Para el Imperio Wari, la capital de este imperio sería la ciudad de Viñaque. ¿Viñaque dónde se encuentra? Viñaque se encuentra en Ayacucho. Por esa razón es que desde Ayacucho, los Wari tenían el control de diversas ciudades. Eso de morado que tú estás viendo, por ejemplo, eso de morado viene a representar las cabeceras de región que tenían los Wari, con el cual controlaban justamente a sus diversas ciudades. Por ejemplo, aquí encontramos a Piquillacta. Piquillacta era una ciudad-estado que controlaba lo que hoy en día es el Cusco. ¿Ya? Tenemos acá Cajamarquilla y Pachacamac. Cajamarquilla y Pachacamac, por ejemplo, son ciudades-estados que controlaban la provincia de Lima. Huilcahuaín es lo que hoy en día es Ancash. Huiracochapampa, La Libertad. Tenemos también a Coscopa. ¿Dónde quedaba Coscopa? Coscopa quedaba en Arequipa. ¿Te das cuenta? Cerro Baúl. ¿Dónde quedaba Cerro Baúl? Moquegua. Entonces, vemos que lo de morado son las ciudades-estado o cabeceras de región con el cual los Wari controlaban a sus dominios. ¿Me dejo entender? Eso es lo que justamente representó el Imperio Wari. El Imperio Wari realizó el primer urbanismo. Fue la primera cultura que estaría comenzando a controlar justamente diversos lugares con sus ciudades-estado. Pero ¿quién será el autor que propuso esta idea? El autor que propuso esa idea, chicos, sería el señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Qué es lo que decía el señor Luis Guillermo Lumbreras respecto a esto? El autor decía de que Wari se formó como un estado imperial por estas ciudades-estados que le permitieron controlar sus dominios. Los Wari, también decía Lumbreras, utilizaron una lengua para poder identificarse entre todos sus dominios. Y la lengua que estaría utilizando sería el quechua. Según Lumbreras, los Wari fueron los primeros en utilizar el quechua para así unificarse en todo este imperio. Pero ¿cuál es el problema con esta propuesta? El problema con esta propuesta va a ser de que hay una señora llamada Ruth Shari, que también es arqueóloga, quien va a decir de que Wari no fue un imperio. Trata de contradecir la teoría que propone Lumbreras. ¿Y por qué razón Ruth Shari decía de que Wari no fue un imperio? Lo que sucede es que para Ruth Shari, Wari no necesariamente invadió provincias. No necesariamente Wari sometió a esos pueblos a la fuerza, sino que hubo una confederación de reinos. Hubo una especie de relación entre pueblos. Y a esa relación entre pueblos se le conoce como la confederación de reinos. O sea que para Ruth Shadi, Wari no fue un imperio, sino fue una confederación de reinos, un estado confederado. Algo muy parecido a lo que pasó con los Mochica, ¿no? Los Mochica no formaron un imperio, formaron una confederación de reinos. Entonces, para Ruth Shadi, los Wari formaron una confederación de reinos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quién crees que tuvo la razón?
¿Lumbreras o Ruth Shari? ¿A quién le das tu voto? Lumbreras. A Lumbreras, ¿no? Claro, es que la teoría que plantea Ruth Shari es muy pequeña, es muy pobre, como quien dice, ¿no? La teoría que propone Ruth Shari, pues, como que no va con las expectativas que tenemos, ¿no? O sea, prácticamente, pues, lo que decía Shari es algo muy inconcluso, es algo, pues, que no tiene una buena fuente, ¿entiendes? No hay una buena fuente que pueda respaldar su teoría, solamente son suposiciones. Por eso es que hasta el día de hoy, Wari es considerado como el primer imperio andino. ¿Ya? Oye, yo tengo una pregunta. ¿Y si los Wari formaron al primer imperio andino, quiénes van a ser los segundos? Porque después de un primero hay un segundo. ¿Quiénes crees tú que fueron los segundos en formar el primer imperio andino? En formar un imperio andino después de los Wari. Piensa. ¿Los incas? Los incas, muy bien, porque mira, ven, en el mapa podemos ver el espacio territorial de los Wari, pero los incas, a comparación de los Wari, los incas se expandieron por casi toda América del Sur. Por ejemplo, voy a ver aquí el mapa del Perú. Ya, los incas, por ejemplo, para que más o menos tengas la idea, los incas van a someter toda esta zona que estoy pintando de rojo. Todo esto fue el espacio que los incas van a ocupar, denominado como el Tahuantinsuyo. Pregunta entonces, a comparación de los Wari, ¿quiénes formaron el segundo imperio andino? Los incas. Los incas incluyeron toda esta zona de América del Sur. Por eso que el segundo imperio andino lo conformaron los incas. ¿Me dejo entender? Esto es lo que estaría pasando. ¿Ya? Entonces, pregunta, chicos, ¿qué cultura formó el primer imperio andino? ¿Qué cultura formó el primer imperio andino? Habla. Wari. Los Wari. Y después de los Wari, Los incas. los incas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, socialmente, ¿cómo se organizó la cultura Wari? Vamos a ver que socialmente la cultura Wari fue en sus orígenes teocrático. O sea, durante sus inicios, los Wari fueron gobernados por sacerdotes. Por eso decimos que aquí, al inicio, fue un estado teocrático. Pero como los Wari van a utilizar la fuerza para expandir sus dominios, expandir sus territorios, eso estaría provocando que en su plenitud los Wari destaquen como militaristas. O sea, en castellano, los Wari fueron militaristas. ¿Me dejo entender? Esto es lo que estaría pasando. ¿Se entiende la idea con eso? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, la cultura Wari, chicos, fue un estado fusional. ¿Qué significa que haya sido un estado funcional? A ver, te doy un minuto. Piensa, ¿por qué se habrá llamado estado fusional? Piensa. Vamos, escucho. ¿Por qué se habrá llamado estado funcional? ¿Por qué se llamó estado funcional, chicos? Funcional. La pregunta es, ¿Wari fue una cultura que se formó autónomamente o recibió muchas influencias? Piensa. Recibió muchas influencias. Recibió muchas influencias. Y si recibió muchas influencias, ¿podemos o no podemos decir que hubo una fusión cultural? Habla. ¿Hubo o no hubo una fusión cultural? Sí hubo. Sí hubo una fusión cultural, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver por aquí de que Wari en sí se caracteriza por ser una fusión cultural. ¿Por qué una fusión cultural? Porque van a haber tres culturas o tres sociedades, las cuales
van a formar a Wari. ¿Y cuáles van a ser esas tres culturas o tres sociedades que van a formar a Wari? Aquí las tenemos. Encontramos a los Huarpa, los Nazca y los Tiahuanaco. Pero yo te hago otra pregunta. Los Huarpa, ¿dónde se habían desarrollado? ¿En qué departamento? Claro, en el departamento de Ayacucho. Yo te hago otra pregunta. Los Wari, ¿de cuál de esas tres culturas sacó más influencias? De Huarpa, Nazca, Tiahuanaco. Piensa. Los Wari, ¿de cuál de esas culturas sacó más influencias? De Huarpa, Nazca, Tiahuanaco. Tiene que ver con... ¿Ah? De Huarpa. Los Huarpa. ¿Por qué los Huarpa? A ver, dime. Al toque, ¿ah? ¿Por qué los Huarpa? ¿Por qué los Huarpa? Piensa, piensa. Ya me dijiste hace un rato. ¿Dónde se había desarrollado la cultura Huarpa? Al interior, en Ayacucho. Ya. ¿Y qué me dijiste aquí? Ubicación de Wari. ¿Dónde se ubicó Wari? ¿No se ubicó en Ayacucho? Entonces, la pregunta es, si decimos que Wari recibe más influencia de los Huarpa, ¿a qué se debe? Algo muy sencillo. Se ubicó en la misma zona de Huarpa. O sea, en castellano, el hijito de Huarpa va a ser Wari. ¿Me captas la idea? ¿Me captas la idea o no? Por ese aspecto geográfico, los Wari reciben más influencia de los Huarpa. ¿Me dejo entender con esa idea? Habla. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando. Vuelvo a repetir entonces. Los Huarpa, ya, los Huarpa van a darle más influencias a la cultura Wari. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma provincia, en la misma zona, en Ayacucho. Por eso que los Wari reciben bastante influencia. ¿Me dejo entender con esto? Habla, por favor. ¿Me dejo entender? Ya, eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? Ahora, de los Nazca, ¿qué estaría recibiendo Wari de los Nazca? ¿Qué habíamos dicho? Pregunta, ¿cuál es el aporte más importante de los Nazca? ¿Cuál es el aporte más importante de los Nazca? Ya dijimos, ¿ah? La cerámica, ¿no? Muy bien, la cerámica polícroma y pictórica. ¿Qué otros aportes los Nazca le van a dar a los Wari? Por ejemplo, el aporte urbanístico, porque los Nazca, como te dije, le van a dar esta influencia del control urbanístico a los Wari. ¿Qué más? ¿Los Nazca destacaron o no destacaron en la textilería? Habla. Repito, ¿eh? ¿Los Nazca destacaron o no destacaron en la textilería? Habla. Sí, ¿verdad? Sí destacaron. Y la pregunta es, ¿los Wari habrán desarrollado la textilería o no? Respuesta, sí. Sí desarrollaron la textilería. Ya, por ejemplo, por aquí vamos a ver unas imágenes acerca de la textilería de los Wari. Mira. Aquí, por ejemplo, lo voy a ampliar un poquito para que puedas verlo. Aquí tenemos un gorro de 4 puntas. ¿Ven este gorro de 4 puntas? ¿Pueden ver este gorro? Ya. Este gorro de 4 puntas se le conoce como los tapiares. ¿Para qué servían estos tapiares? Estos tapiares servían como sombrero de los gobernantes. Era una distinción, era una vestimenta que utilizaban los gobernantes Wari sobre el resto de provincias. Ahora la pregunta es, ¿estas telas tienen un solo color o tienen varios colores? Mira la imagen. ¿Tiene uno o tiene varios? Tiene varios, ¿verdad? Tiene varios colores, tiene varios matices. Entonces, vamos a ver por aquí de que los tapiares eran sombreros que utilizaban los gobernantes Wari para gobernar, para así diferenciarse de la gente, diferenciarse de la sociedad. Es como, por ejemplo, las personas que trabajan en un lugar se ponen un uniforme, ¿sí o no? Se ponen pues un traje,
un chaleco, ¿verdad? Algo relacionado a su empresa. Algo parecido pasaba con los gobernantes Wari. Los gobernantes Wari utilizaban este sombrero de 4 puntas, conocido como los tapiares. ¿Me dejo entender? Y date cuenta que estos tapiares tenían diferentes colores. Por lo tanto, repito, los Wari, ¿destacaron o no destacaron en la textilería? ¿Sí o no? Sí destacaron en la textilería, ¿sí o no? Y la pregunta es, este aporte en la textilería, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué cultura le influyó a los Wari para desarrollar la textilería? Vamos. ¿Qué cultura? La cultura. La cultura. Cultura Nazca. Nazca. Muy bien. La cultura Nazca. Nazca, Nazca. ¿Ya? Ahora, otra cosita, mira. Acá tenemos una botella perteneciente a la cultura Wari. Pregunta, ¿esta botella representa o no representa la cerámica? Pero date cuenta, esta cerámica es bastante preciosa, bella, y además esta cerámica en sí pues tiene muchos detalles, tiene finos acabados. Por lo tanto, vemos que la cerámica de los Wari, la pregunta es, ¿de qué cultura recibe esa influencia? ¿Qué cultura influyó sobre los Wari para que ellos destaquen en la cerámica? La cultura Nazca. 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 Así es. Mira, entonces por aquí tenemos varios aportes. ¿Ah? Otra cosita, mira, por acá tenemos a este vaso. ¿Cómo se llama este vaso? ¿Vaso ceremonial? Claro, se llamaba vaso ceremonial oquero, ¿cierto? Pregunta, ¿te acuerdas qué formas o qué características tenían los queros? ¿Te acuerdas? ¿Qué diseño tenían los queros? Tenían una boca ancha, ¿verdad? Boca ancha, ¿y qué más? Y cuello angosto. Cuello largo, ¿no? Largo y angosto, ¿no? Y además habíamos visto de que hay un color que va pues a caracterizarse en este El naranja, el naranja. color anaranjado, naranja, ¿no? Y también podemos ver la representación de un dios. ¿Qué dios estamos viendo por aquí? El dios Cocha. Huiracocha, ¿no? Huiracocha, Huiracocha. Oye, una pregunta. ¿Y qué cultura antiguamente veneraba al dios Huiracocha? Chavín. Chavín. Chavín, ¿ya? ¿Pero qué otra cultura más? Antes de los Wari. Huarpa. ¿Huarpa? No. ¿Qué cultura? Tiahuanaco. 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 Excelente, Tiahuanaco, excelente. Entonces, ¿qué crees tú que le dio Tiahuanaco a los Wari? ¿El culto a quién? El culto al dios Huiracocha. El culto a Dios Huiracocha. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, por aquí podemos apreciar, por ejemplo, los caminos reales o capañán. ¿Qué son los capañán? Son caminos que te llevaban, te orientaban hacia la capital de Wari. ¿Y cómo se llama la capital de Wari? ¿Cómo se llama la capital de Wari, chicos? Piñaki. Piñaki. ¿Muy bien? Listo. Entonces, estas son las características influyentes que van a tener esas culturas sobre los Nazca. Sobre los Wari, perdón. ¿Ya? Sobre los Wari. Ahora, los Huarpa, ya sabemos que los Huarpa le dieron la mayor influencia a los Wari. La pregunta es, ¿qué tipo de aporte le habrán dado los Huarpa a los Wari? Piensa, ¿qué tipo de aporte? Y eso también lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué tipo de aporte, chicos? Vamos. ¿Te acuerdas tú qué hicieron los Huarpa para producir sus alimentos? Los andenes. Andenes. Andenes, muy bien, los andenes, ¿sí o no? Exacto. Por lo tanto, ¿qué cosa le van a dar justamente los Huarpa a los Wari? Andenes. El uso de andenes. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? ¿Qué nombre recibían los andenes? ¿Te acuerdas? ¿Qué nombre? Terrazas agrícolas, ¿no? Terrazas agrícolas.
Muy bien. Listo. Ahora, otra cosita que también tenemos que recordar es de que los Huarpa desarrollaron cerámica, sí, pero una cerámica muy simple, ¿verdad? Una cerámica más que todo utilitaria, ¿no? Muy diferente pues al resto de culturas. Entonces la cerámica de los Huarpa en sí fue una cerámica utilitaria, o sea, no fue tan detallada como la cerámica de los Nazca. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué cultura le da mayormente la influencia de la cerámica a los Wari? ¿Huarpa Nazca. o Nazca. Nazca? ¿Verdad? Nazca. La cultura Nazca. Muy bien, excelente, chicos. ¿Ya? Entonces, mira, la cultura Wari se origina gracias a la fusión de estas tres. ¿Y cuáles son esas tres? Aquí tenemos a Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. O sea que Huarpa, Nazca y Tiahuanaco dijeron fusión, ja, y llegaron a tener a la cultura Wari. Y cada una de estas culturas le van a dar diferentes aportes, ¿verdad? Huarpa, técnicas agrícolas, o sea, la agricultura en castellano, el uso de los andenes. Los Nazca, ¿qué le dieron? El desarrollo de la cerámica, patrones urbanísticos, ¿verdad? Y también la textilería. Los Tiahuanaco, ¿qué le dieron a los Wari? ¿El culto a qué Dios? Al de Huiracocha. Dios Huiracocha. Pero ¿qué otro aporte más le habrá dado desde los Tiahuanaco a los Wari? Pregunta, económicamente, ¿en qué destacaban los Tiahuanaco? Ganadería. En la ganadería. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de animales criaban los Wari? Los auquénidos. Los Auquén. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ustedes solitos se han dado cuenta por aquí de que la clase prácticamente es un recuerdo de lo que hemos visto anteriormente. Y los temas se relacionan con ese repaso. ¿Ya? Muy bien. Los Wari entonces destacaron en la agricultura el uso de los andenes por parte de los Huarpa y la ganadería, la crianza de auquénidos. ¿Qué tipo de alimentos cultivaban los Wari? Maíz, papa, quinoa. ¿Ok? También realizaban la pesca porque viendo el mapa te das cuenta que los Wari limitan con el mar. Los Wari también destacan en la pesca y el comercio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, algunos autores sostienen que los Wari también fueron los primeros en utilizar los quipus. Los quipus, ya, para que sepas, de repente, antes de terminar el año, veamos un poquito de los incas, ya. Los quipus son unos nudos, ya, que van a, pues, a representar algún tipo de interpretación. Con esos nudos, los incas van a tener una interpretación, van a tener una especie de comunicación. Estos quipus o nudos, ¿ya? O telas con nudos, servían para comunicar a los incas. Muchos de los incas utilizaban estos quipus para contar justamente los productos que se almacenaban en los reservorios, como los tambos, colcas, pirguas. Entonces, al igual que los incas, los Wari en sí van a utilizar esos quipus para representar algún tipo de comunicación. O sea, en castellano, ¿quiénes fueron los primeros en utilizar los quipus? ¿Los incas o los Wari? Chicos, ¿quiénes fueron los primeros en utilizar los quipus? ¿Los incas o los Wari? Los Wari, ¿verdad? ¿Por qué los Wari? Porque se han encontrado evidencias de quipus que pertenecieron a la cultura Wari. Entonces, en castellano, ¿los incas fueron originarios o también recibieron influencias? Recibieron influencia. Recibieron influencias, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos los orígenes. Genial. La economía también ya la hemos visto.
Ya sabemos qué tipo de sociedad fue, la capital, la religión también. Vamos a ver ahora cómo finaliza esta cultura. Esta cultura, chicos, estaría finalizando producto de la desintegración. ¿Qué es lo que pasa? Te dije al inicio que los Wari formaron el primer imperio andino que fue unificado gracias a las líneas o caminos denominados como los Capacñam. Cada Capacñam incluía diferentes provincias. Estas provincias, ¿qué va a pasar? Estas provincias poco a poco van a comenzar a fragmentarse, o sea, se va desintegrando. Para que me captes la idea, más o menos voy a dibujar acá. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a Huiracochapampa. Acá está Huiracochapampa. ¿Qué es lo que pasa con Huiracochapampa? Se entera que los mismos gobernantes Wari están en problemas. Se da cuenta que los gobernantes Wari ya no quieren seguir estando en el poder, quieren más beneficios y el Estado no se lo permite. Entonces los gobernantes van a entrar en guerra civil. Como los ciudadanos que pertenecen a esta ciudad de Huiracochapampa se dan cuenta que la cabeza está en problemas, los gobernantes están en problemas, entonces los habitantes de Huiracochapampa dijeron, ya, si los del poder están en problemas, entonces nosotros hay que separarnos. ¿Saben qué, Imperio Wari? Mucho gusto, pero nosotros queremos salirnos. O sea que Huiracochapampa, crack, se desintegra. Huiracochapampa se desintegra del Imperio Wari. Lo mismo pasó en el sur. La ciudad de Lima, por ejemplo, que incluía Cajamarquilla y Pachacamac, dijeron, ¿sabes qué, Imperio Wari? Mucho gusto, pero ahí nomás. ¡Crack! Se van a fragmentar. Se fragmentan. Y a esa fragmentación se le conoce como la segunda regionalización. ¿Qué es lo que pasa en la segunda regionalización? Las antiguas cabeceras de región de los Wari se desintegraron. Y esa desintegración de las cabeceras de región generó el fin del imperio. Y cada provincia o cada ciudad-estado va a comenzar a desarrollar su propia cultura. Por ejemplo, durante la desintegración del Imperio Wari se van a formar las culturas como la cultura Chimú, ¿ok? La cultura Chimú, la cultura Lambayeque, la cultura Ishma en Lima, la cultura Chanca en Apurímac, la cultura Chachapoyas en la selva, ¿ok? La cultura Aymara en el altiplano. Todas estas culturas van a destacar durante esa desintegración. ¿Ya? Entonces vemos que el Imperio Wari llega a su fin producto de la desintegración de las cabeceras de región. Las cabeceras de región se fragmentan y poco a poco se van a volver autónomas. ¿Me dejo entender con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ya vimos por aquí los aportes importantes con respecto a esta sociedad. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Los andenes. Tú ya sabes que los andenes son las chacras en los cerros, ¿ok? Que van a crear los huarpa y que le va a permitir así a los huarpa cultivar sus alimentos. Como tú sabes, los wari, que van a ser parte de los huarpa, van a utilizar estos andenes. ¿Y para qué utilizaban estos andenes? Para producir sus alimentos, ¿verdad? ¿Por qué iban hasta la falda de los cerros? Porque justamente esta zona de los cerros era térmica, o sea, había una especie de tierras tibias, tierras fértiles, para que así puedan producirse los alimentos. Esas gradientes geotérmicas permitía que se produjeran los alimentos. Y para que esas chacras se mantengan, los arquitectos pues utilizaban piedras para que sea una base.
esa base de piedra permitía que esa chacra se mantenga consistente. Y así, poco a poco, se estaría desarrollando justamente el uso de los andenes en diversas culturas. Lo utilizaron los Huarpa, lo utilizaron los Tiahuanaco, lo van a utilizar los Wari y también en el futuro lo van a utilizar los Incas. O sea, prácticamente los andenes fueron utilizados por diversas culturas. Primero los Huarpa, los Tiahuanaco, los Wari y los Incas. ¿Te das cuenta? La crianza de euquénidos con respecto a la ganadería también fue una actividad importante que desarrollaron en este caso los Wari. Pregunta, ¿esta crianza de euquénidos influencia de qué cultura la sacaron? La crianza de euquénidos, ¿de qué cultura sacó los Wari? Tiahuanaco. De Tiahuanaco, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos justamente cómo Wari termina expandiéndose y formando sus cabeceras de región para así tener control de sus provincias. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto. Aquí tenemos a los famosos Capañán. Por ejemplo, estas figuras que tú ves por aquí representan a los Capañán. ¿Sabían ustedes que los incas también van a utilizar esos Capañán? Los incas van a construir más Capañán, ¿ya? Y a estos Capañán, los incas lo van a denominar como caminos del Inca. Por estos Capañán corrían los chasquis, que eran aquellos funcionarios que llevaban sus mensajes a diversos puntos del imperio inca. Pero antes que los incas utilizaran estos Capañán, los Wari lo habían construido para limitar su imperio y también dirigirse hacia la capital del imperio. ¿Y cuál era la capital del imperio? ¿Cuál era la capital del imperio? Viñac. ¿Sí o no? ¿Cuáles fueron estos Capañán o cabecera de región? Por ejemplo, aquí tenemos a Huiracochapampa. Huiracochapampa, ¿a qué provincia del Perú perteneció? A La Libertad. Huilcahuaín, ¿a qué provincia del Perú perteneció? Ancash. Cajamarquilla y Pachacamac, ¿a qué provincia del Perú perteneció? Lima. Cajamarquilla, por ejemplo, es lo que hoy en día es Jicamarca. Jicamarca, por ejemplo, es una zona que está casi ya terminando San Juan del Lurigancho, ¿ya? Lo que se conoce como el Portón, ¿ya? Y allí justamente habitó una ciudad de los Huari, denominado antes como Cajamarquilla, ¿ok? Huarihuilca, ¿en qué provincia del Perú se desarrolló Huarihuilca? En Junín. Piquillacta, ¿en qué provincia del Perú se desarrolló? Cusco. Socos, ¿en qué provincia del Perú se desarrolló? Ica. Coscopa, ¿en qué provincia del Perú se desarrolló? Arequipa. Y por último, Cerro Baúl, ¿te acuerdas de Cerro Baúl? ¿En qué provincia se había formado Cerro Baúl? ¿A qué provincia pertenecía Cerro Baúl? ¿De dónde viene Vizcarra? ¿De qué provincia? De Moquegua, ¿no? De Moquegua. O sea que Cerro Baúl perteneció a Moquegua. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sería con respecto al tema del día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la dirigida. Saca tu libro, por favor. Saca tu libro para poder desarrollar la dirigida. Te voy a dar unos minutos para que vayas marcando tus claves. A ver, unos minutos.
¿Cuál es la clave? La E. Pregunta, Wari, ¿tuvo o no tuvo una ciudad de Pachacamac? Sí. Entonces, ¿por qué me dice que es la E? Dice, no corresponde, ¿ah? O sea, no pertenece. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la clave? La clave es la letra D, chicos. Pregunta, ¿la cultura mochica vivió junto con los Wari? La cultura mochica, en este caso, vivió simultáneamente con los Wari, ¿sí o no? No, pues. La que estaría viviendo simultáneamente con los Wari serían los Tiahuanaco. Los mochicas ya habían sido invadidos. Entonces, esa es la clave. ¿Ya? Cuidado con eso. Muy bien. 2, dice, la clase dominante Wari estuvo expresada ¿en qué? ¿En qué se expresaba la cultura Wari? O sea, ¿quiénes gobernaron Wari? ¿Cuál es la respuesta? Los guerreros militares. Guerreros y militares. 3, las cabeceras de región, centro de administración política Wari permitieron en el aspecto político, letra E, una centralización del Estado imperial. ¿Ya? 3, letra E. 4, la crisis política interna de Wari se produjo ¿por qué cayó Wari? ¿A qué llegó su fin Wari? Vamos. ¿Por qué había caído Wari? ¿Por la desintegración de las cabeceras de región o la rebelión de los pueblos conquistados? ¿Ya? Letra A. 5. Explique la importancia de los catus. Bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca de los catus. Los catus eran ferias y mercados. Ya ponemos acá. Ferias. Fueron ferias y mercados donde se realizaba el comercio. ¿Ya? Ferias y mercados donde se realizaba el comercio. ¿Está? 6. Los ancestros de los Wari vivieron en la ciudad de... ¿En qué ciudad? ¿Dónde se desarrolló Wari? En Ayacucho. Ayacucho. Bien. Dice, cabecera de región en la cual ubica un importante centro ceremonial en la costa central del Perú. Si me habla de la costa central del Perú, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese templo donde se encontraba el dios oráculo que predecía el destino, el futuro? ¿Te acuerdas o no? Que era parte de la cultura Lima también. ¿Cómo se llamó esa ciudad? Iquillacta. No, Pachacamac. Iquillacta es el Cusco. ¿Ah? Pachacamac. ¿Ok? Pachacamac. Siguiente. ¿Por qué Wari es considerado un imperio? ¿Qué decía Lumbreras? Ponemos acá por su desarrollo urbanístico. ¿Ok? Desarrollo urbanístico y el control militar. Listo. Siguiente. Siguiente, la 9. Urbanismo se relaciona con... Nazca. No, dice, urbanismo se relaciona con, o sea, ¿qué cosa es el urbanismo? Ponemos acá control de provincias, ¿ya? Control de provincias. Control de provincias. Y la última dice, ¿qué estudiosos cuestionan el carácter imperial de Wari? ¿Te acuerdas quién decía que Wari no era un imperio? ¿Cómo se llamaba esa señora que decía que Rushari. Ruth Shari, ¿no?
Rothschild. Y listo. Eso sería todo con respecto a nuestra división. Muy bien. Entonces, muchachos, saquen su... Perdón, vayan al temático. Vayan al temático y vayan marcando su respuesta, ¿ya? Ingresen, por favor, al temático y empezó.